Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos, hermanas en Cristo? Soy su amigo, el Padre Ricardo Campos, de Casa de la Esperanza, y con una alegría de poder enviarles este mensaje a través de nuestra página de Facebook, Casa de la Esperanza. Quería recordarles que tuvimos un tema hace unos meses, no lo pudimos continuar por cuestiones de esta pandemia, desgraciadamente, tuvimos que ir suspendiendo, pero ahora ya nos encontramos en camino otra vez, como todos, en esta nueva normalidad. Y quisiera recordarles nada más en lo que vimos en aquel tema, porque quiero terminar esta segunda parte de más vale prevenir que lamentar. Y precisamente hablábamos en aquel video con el psicólogo Adán, que hoy está aquí de camarógrafo conmigo, llevando todo el control y el tiempo. Bien, quiero recordarles pues que veíamos en ese programa que grabamos unos temas muy importantes sobre cómo acompañar el proceso adictivo de un familiar, llámese el papá, el hijo, sea el hermano, la hermana. Desgraciadamente es una realidad que todos podemos vivir y que es una problemática que está alcanzando a muchas familias. Yo le llamo hoy la gran esclavitud del siglo XXI, o esta tremenda lepra, que pudiéramos ya llamarla también así. Pero sin embargo tenemos que también tener esperanzas, la esperanza de saber que no estamos solos, que si sabemos tocar la puerta, si aprendemos, adquirimos conocimientos, si podemos buscar ayuda, esto es lo más importante. Pero decíamos que teníamos algunas dificultades porque a veces el adicto entra en negación, o normalmente por su misma situación de vida y la misma adicción es muy común que entre el mecanismo que se llama negación. Él cree que puede dominarlo, la persona cree que puede dejarlo cuando quiera. Ustedes me imagino que han tenido contacto con algunas personas así. Sufren mucho, sufre el adicto y sufre también la familia. Bien, hablábamos en el tema anterior sobre la prevención en cuanto a qué era la prevención y que había tres tipos, ¿recuerdan? El primer tipo de prevención de la que mencioné y estuvimos compartiendo era la prevención temprana. Y decíamos que esto era precisamente en la niñez, desde que los niños ya tienen capacidad de entendimiento entre los 5, 6, 7, 8 hasta 9 años, por supuesto 10, de que ellos puedan ya saber qué son las drogas, cómo afectan, y por eso les decía que era importante que no solamente la escuela, sino también en casa se reafirmara esta situación con información adecuada, sentarse con los niños a su capacidad, a su inteligencia, hoy día con la tecnología, la informática, que los niños sepan qué es la realidad de estas adicciones, de las drogas y cómo los pueden destruir. Esa es la prevención temprana, es decir, empezar en los primeros años. Hablé también de la prevención media, que tenía que ver precisamente con la adolescencia, ¿recuerdan? Y esto es importante. En la adolescencia, lógicamente, mencionábamos ahí con el psicólogo Adán, que los adolescentes empiezan a tener ya contacto exterior, porque ustedes ya no los pueden cuidar en todas partes. Ahora quieren ir a una fiestecita, quieren ir al cine con sus amiguitos. Y entonces se complica si no hay un diálogo adecuado con la familia, si no hay una vigilancia, un acompañamiento. Normalmente les decía que yo escucho mucho esta frase de que no esperábamos este problema, dice la mamá. Nunca nos imaginamos que nos íbamos a ver en esto. Y hoy día esta es una realidad que ha sobrepasado las expectativas. Entonces, como familia tenemos que vigilar, acompañar, estar al pendiente. En la prevención media, como así yo le llamo, por decir esto, ¿por qué? Porque hay que estar al pendiente de qué está pasando con el adolescente, la adolescente, que tiene cambios de conducta, se le alteran las emociones, empieza a tener su primer novio, su primera novia. Pero la realidad es que también, tanto en el nivel escolar como a nivel de barrio o de las calles o de amigos o amigas, o inclusive a través del internet, ¿no? A través de las redes, puede ya tener un contacto con algún tipo de drogas, principalmente la que conocemos, la más común, que es la marihuana. En muchos de los casos, cuando las personas me llaman para platicar sobre este asunto, sobre un adolescente, sabemos que no es que ya se haya vuelto adicto porque consumió una vez o dos o tres, pero ya está en proceso de contacto, lo que llamamos ese primer nivel de fantasía, de querer conocer, de querer experimentar. En la prevención media, ¿qué es lo más importante? Volvernos a sentar con los hijos, con las hijas, platicar del problema, escuchar, aprender a escucharlos. Yo les decía que era muy importante preguntarles si han visto algún amigo que se ha drogado, si les han ofrecido alguna vez, y no aventar así como sermones muy moralizantes, sino hablar con claridad. En la prevención media, esto es muy importante, es cuidar, proteger y acompañar al adolescente que está en un proceso difícil de encontrarse con el mundo. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo si andamos muy agitados, yendo de aquí para allá. Bueno, ahorita con la pandemia
ya no sabemos ni qué hacer porque estamos en casa todo el día, ¿no? Aparentemente. Y es un buen tiempo, creo que espero que lo hayan aprovechado para conocer más a sus hijos, para que sus hijos los conozcan más a ustedes, para que en la convivencia hayan podido detectar qué situaciones se han ido presentando. Y sobre todo, decíamos, el psicólogo Dan y yo, vigilar mucho las redes sociales. ¿Qué está viendo tu hijo? ¿Qué está viendo tu hija? ¿A quién está mandando mensajes? Y aquí entra precisamente la confianza. Entonces, el diálogo y hablar con claridad también de las drogas, de los efectos, de las causas, y preguntarle a sus hijos si conocen a alguien o si tienen amigos o amiguitas que ya la consumen, para que entonces el diálogo sea en libertad. Si en el caso de que ya alguien de sus hijos adolescentes ya está consumiendo, yo les decía que hay que inmediatamente declararle la guerra a la droga, el tipo que sea. Ya sea consumo de alcohol en excesivo, que se le estén pasando las copas al adolescente, que ya tuvo sus primeras borracheras. No podemos esperar, no podemos dejar que pase. Son focos de alarma, son focos ya amarillos o rojos. Entonces en la prevención media no podemos dejar que pase el tiempo, hay que sentarse, dialogar, poner límites, hablar de reglas, enfrentar la situación, y si ya hay un consumo de drogas también, empezar a declararle la guerra al consumo de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque no va a parar, desgraciadamente puede ser que esto avance muy rápido o se vaya despacio, dependiendo del tipo de consumo. Claro, sabemos que de repente el consumo de la marihuana lo pueden hacer esporádicamente, pero también hoy día sabemos que hay otras drogas que están ahí, en las calles, en las escuelas, por desgracia, en el barrio o en las fiestas, y que son como la metanfetamina, por supuesto, que es muy dañina y es muy adictiva. Bien, entonces, ¿qué hacer en esta prevención media? Yo les decía en el programa pasado, hoy se los recuerdo, que necesitamos confrontar, necesitamos sentarnos, necesitamos dialogar, necesitamos acompañar y sobre todo hablar con claridad. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los daños que se pueden generar? Declararle la guerra si ya hay consumo, buscar ayuda profesional, tocar la puerta, hablar con terapeutas profesionales, porque estamos ya con una situación complicada, porque el adolescente, su mundo es hacia afuera, y entonces hay que ayudarlo a que ese mundo lo vaya conociendo de una manera clara y concreta, y ayudarle a que también sea inteligente, que tome decisiones, porque la puerta para afuera no lo puedes cuidar, no puedes cuidar a tu hija todo el tiempo, tienes que enseñarle a asumir consecuencias y responsabilidades. Y por eso es importante la vigilancia, el acompañamiento, revisar su cuarto de vez en cuando, que en los celulares y en las redes sociales tengas acceso de una manera pues, respetuosa, pero mientras está en formación, pues no te puede ocultar muchas cosas, deberíamos de estar al pendiente. Y aquí es importante por eso el diálogo, la confianza y las reglas y los límites bien claros sobre lo que queremos vivir. Por supuesto, si ya hay presencia de adicción, si hay presencia de consumo de drogas que se puede llevar a una adicción, entonces hay que enfrentarlo. Bien, quisiera ahora hablar de la prevención tardía, que podríamos llamarlo de esta manera, y es cuando ya se está viviendo el problema fuertemente, cuando ya viene de caída la adicción, donde el adicto, hombre o mujer, ya quizá no va a la escuela, ya perdió un trabajo, consume constantemente, ya tiene problemas con la ley, ya le está afectando físicamente, donde quizá tiene problemas mentales, o ya entró una o dos veces a un centro, y aquí es donde tenemos que saber cómo conllevar esta realidad. Por eso como familia tenemos que tener más información, tenemos que tocar la puerta a los profesionales, porque la prevención tardía, ¿en qué consistiría? En tomar decisiones correctas en bien del adicto, pero también en bien de la familia. Muchas veces al no tener la información adecuada, el seguimiento adecuado, porque no solamente es agarrar al adicto y meterlo contra su voluntad cuando así se requiera. Ahorita voy a hablar rápidamente de los casos en los que podemos meter a un adicto contra su voluntad, o en aquellos casos donde tendríamos que confrontarlo con una decisión y un proceso que se llama desprendimiento con amor. Bien, vamos a hablar de algunos casos que ya nos invitan a pensar cómo sería esta prevención tardía. ¿Cómo evitar que esto lleve a más? Que lleve a una situación de profundidad donde todo se ponga más grave. ¿Cómo familia ayudar al adicto para que no se siga destruyendo más? ¿Y cómo ayudarnos como familia para prevenir un dolor más profundo, la destrucción de un hogar, la pérdida de una familia, de hijos, de esposo, de salud? Bien, la prevención tardía, ¿en qué va a consistir? En tomar las decisiones correctas. Caso 1, vamos a ponerle así. En el caso 1 o caso A, vamos a suponer que en el caso A tenemos a un adicto que ya empieza a delirar por el consumo de algún tipo de droga, ya empieza a proferir amenazas,
quizá vienen viendo este cuadro en los últimos meses y entonces ya está fuera de control, en algún momento tomó un arma y amenazó o amenazó ya con hacer daño. En estos casos, en este caso A, ¿qué hay que hacer? Inmediatamente investigar a través de los programas que existen donde los pueden someter contra su voluntad e internarlos contra su voluntad. Hay que hacerlo, ¿por qué? Porque aquí ya amenaza su vida y la vida de los demás. Estos son los casos donde yo sí recomiendo que necesitan buscar ayuda y ver cuál es el centro que es más adecuado para ustedes, y para eso entonces hay que buscar la información en el Centro Estatal de las Adicciones de sus estados o de sus comunidades. ¿Quiénes son los encargados de parte de salubridad? Por ejemplo, hay una situación complicada en Estados Unidos, en otros países no lo sé, pero en Estados Unidos no puedes meter a una persona contra su voluntad. Aquí cambia la situación. En el caso de Estados Unidos, que me ha tocado mucho orientar por aquel rumbo, pues si la persona está teniendo esas características, yo siempre les digo que graben un video a través de su celular cuando tiene una crisis, para que entonces puedan hablar a la policía, tocar la puerta, para que se lo puedan llevar y someterlo precisamente a un tratamiento psiquiátrico que le permita desintoxicarse. En estos casos en Estados Unidos tendría que ser por medio de la ley, con pruebas muy contundentes para poderlo llevar a la corte y que la corte se encargue de llevarlo a un programa. Fíjense, esto es muy importante. Cuando son menores de edad, aquí cambian las cosas. En el caso de aquí de México, o no sé, en los estados en otros países de Latinoamérica, probablemente exista esta ayuda para menores de edad, donde sí se puede someter al muchachito, a la jovencita, y llevarlo contra su voluntad, si así lo requiere la situación. Vuelvo a repetirles, caso A, ¿en qué momento podemos prevenir que esto sea mayor, que esto termine en una catástrofe como ya lo hemos sabido, que de repente pues asesinaron a alguien, golpearon a alguien, el adicto en su locura cometió un ilícito grave? Entonces más vale prevenir que lamentar. Entonces en un caso como este, sea hombre o mujer, por supuesto, hay que llevarlo y averiguar dónde se lo puede llevar contra su voluntad, porque ya no está, pues ahora sí que ni bajo su control ni nada, la droga lo ha trastornado. Esos son los casos en los que yo recomiendo precisamente que se busque ayuda ya de un centro capacitado para internarlo contra su voluntad y poderlo rescatar de la locura. Y habrá que también acudir en su momento al psiquiatra, pedirle a los del centro que le hagan una valoración psiquiátrica. Como les decía, en Estados Unidos, si va por medio de una corte o por medio de la ley, pues lo primero que van a hacer es desintoxicarlo y valorarlo psiquiátricamente, para después dar un seguimiento externo, y ahí es donde la familia, con información, con ayuda de un consejero en adicciones, debe saber qué hacer cuando su hijo salga del centro psiquiátrico en Estados Unidos. Al igual aquí, ¿qué va a pasar cuando el hijo ya tenga que salir a los 4, 5, 6 meses? Es importante que la familia reciba orientación, porque si sale y ustedes no tienen un programa de recuperación en casa, no tienen reglas, normas de convivencia, no le exigen al adicto que vaya a un programa, que vaya a un grupo de seguimiento, no ponen límites en casa, le vuelven a permitir cosas, entonces no vamos a prevenir, vamos a volver a lamentarnos de que sí, ya lo mandamos a un centro para que se recuperara, bajó, gracias a Dios, como decíamos nosotros, le bajó el avión, o sea, se recuperó, pero ahora regresa a un hogar donde hay miedo, hay temor. Por eso más vale prevenir que lamentar, y la mejor prevención para que en estos casos no se alargue el daño, no sea de grandes alcances, y poder corregir, poder acompañar, la familia tiene que involucrarse, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Hablemos ahora del caso B, que sería el desprendimiento con amor. Vamos a suponer que el adicto es funcional, medio que todavía trabaja, medio que todavía va a la escuela, medio que todavía en casa ayuda, pero el consumo está ahí, los problemas están ahí, y entonces hay manera de poder hablar con él, hay manera de poder tomar decisiones. Quizá el caso ya implica que ha estado 2 o 3 veces en un centro, o inclusive ya lo has metido contra su voluntad un par de veces y pues no ha dejado de consumir, al contrario, está bien resentido, bien enojado con la familia, que es un caso muy común. En la prevención tardía en este aspecto, en este caso, ¿qué se puede hacer? Bueno, nosotros lo que sugerimos en Casa de la Esperanza, y también quienes conocen de esto, el desprendimiento con amor, ¿en qué consiste? En poner al adicto frente a una decisión importante. ¿Y esto qué significa? Que acompañados de un terapeuta, de un consejero en adicciones, comprender qué es el desprendimiento con amor. ¿Por qué? Porque en otras ocasiones lo desprendimos enojados, con coraje, lo corrimos a patadas, lo aventamos quizá a la calle, porque yo he escuchado estos casos, de que ya enojados, a punto todos de estar desesperados, le piden que se vaya y se va el adicto,
pero a los 2 días viene y toca la puerta porque tiene hambre, porque tiene sed y se quiere bañar y ustedes le abren la puerta. Y entonces esto es importante que nos demos cuenta de cómo podemos atender este caso en la prevención tardía. El desprendimiento con amor es hacerle saber al adicto que se le ama, que se le quiere, pero que no se está de acuerdo con su adicción, que ya no queremos meterlo contra su voluntad, porque quizá en este caso no lo requiera en este sentido, ¿no? Porque todavía no tiene una alteración mental. Está todavía funcional, podríamos decir, está consciente aunque se drogue. Y entonces, ¿qué se hace en estos casos? Acompañados de un profesional, se hace un desprendimiento con amor. Se le pone la decisión enfrente al adicto de esta manera. Y por eso sí es importante prepararse para poder prevenir que esto continúe, que se acreciente la enfermedad, tanto en el adicto como en la familia. Entonces, ¿qué se hace? Una sesión donde que se le conoce como desprendimiento con amor, es decir, soltar al adicto y que tome una decisión junto con nosotros. ¿Qué significa? Pedirle al adicto que tiene que ir a un centro de rehabilitación por su propio pie, ya no lo vamos a meter obligado, ya no lo vamos a agarrar y aventarlo, ahora él tiene que ir por su propio pie. Pero usted me va a decir, y por supuesto ustedes me van a preguntar, y si no quiere, esto es el desprendimiento con amor. Todos en común de acuerdo en la familia, los que lo van a confrontar, le dicen con amor, o te internas por tu propia voluntad, o tienes que buscar un lugar donde vivir y te vamos a dar una semana o 15 días para que lo pienses. Y entonces se le pide al adicto que en una semana, 15 días, la piense bien, que tiene que ir por su propia voluntad para que de verdad le sirva el programa, que se dé cuenta de que ya no quieren seguir viviendo así. En esa sesión se le hace saber los daños que hemos recibido como familia, el dolor que les causa, el daño que ven en él, lo que ha perdido, hacerle conciencia de todo el sufrimiento y de las consecuencias de la adicción, pero también dejarle bien claro que ya no estamos dispuestos a que esto siga. En verdad esto no es nada fácil, ni para las mamás que aman a sus hijos, a sus hijas, ni para las esposas o para los que son hermanos. Es una decisión difícil, pero es muy importante porque entonces aquí le damos al adicto la posibilidad de que elija entre retirarse de su casa o ir a un programa por su propia voluntad. Desprendimiento con amor, porque más vale prevenir que lamentar. Si no tomamos una decisión como esta, vamos a seguir enojados, tomando malas decisiones, queriéndolo salvar de una u otra manera equivocada, postergamos, esto va creciendo, la enfermedad es progresiva. Por eso, en este tipo de prevención tardía, eso es lo que se busca, prevenir que esto crezca más, que el adicto consuma, que se pueda inclusive morir. Y luego de repente me dicen, padre, pero es que si elige irse a las calles o salirse de mi casa, se va a morir. Se va a morir también en tu casa, está consumiendo. Desgraciadamente, este es un riesgo que debemos tomar. ¿Por qué? Porque cuando el otro día yo lo veía con una familia, sí, se sale desde las 8, 9, 10 de la mañana porque no durmió toda la noche, y luego duerme todo el día, a las 12 se va y no le vuelve a ver la cara hasta la madrugada. Yo pregunto, en ese espacio que se va a la calle, ¿le puede pasar cualquier cosa? Claro. Pero al menos dices, llegó a dormir, o ahí está, o ya se fue. Y realmente esto no ayuda al adicto, no lo vamos a ayudar a que venza su adicción. Por eso, en el caso B, desprendimiento con amor. Como les decía, en el caso A, pues a veces lo tenemos que meter contra su voluntad. Y les repito, aun cuando lo meta contra su voluntad, a los 3-4 meses hay que tener una formación adecuada con un consejero para saber ahora qué vamos a hacer cuando salga, porque la cuestión no era qué va a pasar cuando salga. Tenemos que leerle la cartilla, darle reglas, en el caso A. En este otro caso, pues el adicto decide, le vamos a dar 15 días para que él lo piense, si se va a un centro por su propia voluntad o se tiene que ir de la casa a donde él guste. Y aquí es donde tenemos que tener la firmeza y la decisión, si en verdad le amamos. Yo siempre digo a los papás o a los familiares, no piensen en el dolor de ustedes, en la angustia y en el sufrimiento, que sí existe y ahí está. Es una realidad, nadie está negando que no se sufra como pues se ha sufrido toda la vida por esta adicción. Pero en el desprendimiento con amor, quiero que entiendan algo muy importante. Estamos buscando una esperanza, que el adicto decida entre su familia y la adicción, entre tener casa limpia, ropa, comida, todo lo necesario, a que vaya a batallar a la casa de un amigo, que vaya a batallar a la casa de un conocido, va a sufrir, va a batallar. Y entonces si logramos que vaya por su propio pie, quizá sea mejor que las otras 3-4 veces que lo llevamos contra su voluntad. Ahora sí irá consciente de que quiere cambiar. Y esto nos va a dar la oportunidad de prevenir el alcance mayor de una adicción que lo va a destruir. Más vale prevenir que lamentar.
yo los invito y los animo a que toquen la puerta. Si gustan llamarnos, ahí en la página tienen el número, si no se lo recuerdo, aquí en Mexicali, 686-563-8441, o mándenos un mensaje, ahí el psicólogo Adán me hará saber si necesitan alguna información, nos pueden llamar, podemos orientarlos. Pero en estos casos, como les decía, de la prevención tardía, tenemos dos aspectos fuertes. El que les mencioné, caso A, internarlo contra su voluntad porque no hay más. Caso B, desprendimiento con amor, es darle la oportunidad de que él decida y que ustedes se mantengan firmes. Y por supuesto esto no se puede hacer así nada más pensándolo. Hay que tener acompañamiento, hay que leer, hay mucha información en el internet sobre el desprendimiento con amor y acompañarles en esa decisión. Bueno, yo quiero invitarles a que vuelvan a ver este video con calma, lo envíen. Necesitamos hacer algo, no es fácil, pero más vale prevenir que lamentar. Y entonces la prevención temprana, recordando, con niños, desde muy pequeños, hablarles de las consecuencias de las drogas. Prevención media, enfrentarnos con el adolescente, tratar el asunto de frente, no dejarlo pasar, buscar el diálogo, buscar información, buscar ayuda, pero detenerlo. Prevención tardía, cuando ya por desgracia esto ya avanzó, ya se tiene tiempo en la adicción, quizá haya estado el muchacho internado, la muchacha 2 o 3 veces. Bueno, estos son los caminos, A o B. Ya lo escuchamos en el video, vuélvanlo a revisar, vuélvanlo a ver con confianza y cualquier cosa estamos para servirles. Y les aviso también que muy pronto les mandaremos otro anuncio sobre los próximos programas. Ya estamos preparándonos de acuerdo a la contingencia y a la nueva normalidad, esperando con alegría que podamos ofrecer ya tanto el programa de internado, por supuesto el grupo de apoyo también ya está funcionando, para que si quieren información, para varones mayor de 18 años, el grupo de seguimiento, y próximamente les avisaremos cuándo será el internado. Muchas gracias, Dios los bendiga, que la paz del Señor esté en sus corazones. Hasta luego.